ubica un determinado número de habitantes cuyos ciudadanos, mediante la manifestación del voto, habrán de elegir a sus representantes. Es por este objetivo de los distritos electorales que el procedimiento de licitación o recitación en su caso tienen como propósito que sean lo más uniformes en cuanto a diversos criterios que han venido señalando, entre ellos el poblacional, como finalidad de que el voto de los ciudadanos de un país o estado tenga el mismo valor, es decir, que se garantice la equidad del sufragio. Sexto, en relación al antes expuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la distribución de los distritos electorales uninominales de entidades federativas se debe hacer necesariamente atendiendo al criterio poblacional, es decir, a la densidad poblacional y no a otros criterios, pues solo así se da congruencia al principio de proporcionalidad previsto en el artículo 116, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tal modo que cada voto emitido tenga el mismo valor, a diferencia del ámbito federal, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución Federal, la demarcación de los 300 distritos electorales uninominales será conforme a los criterios poblacional y geográfico. Dicha disposición solo tiene aplicación en el ámbito federal, es decir, para la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y no así para las entidades federativas. De lo anterior se concluye que este Consejo General del Distrito Electoral del Estado deberá efectuar una licitación electoral basada en un criterio poblacional, sin perder de vista los objetivos o propósitos que deben alcanzarse al efectuar una nueva demarcación electoral en nuestro Estado, establecidos por el propio Tribunal Electoral Federal, los cuales fueron descritos en la consideración anterior. Además, este órgano superior de dirección está consciente de que existen diferentes medios para alcanzar el objetivo deseado, pero únicamente contemplará aquellos instrumentos, mecanismos o medios que den como resultado los datos actualizados, fidedignos y confiables acerca de la densidad poblacional, con el propósito de delimitar geográficamente los 16 distritos de la entidad y que estos sean lo más parecidos posibles en cuanto al número de población y obtener como resultado un procedimiento de licitación medible y que no quepa duda que se rigió en todo momento los principios rectores electorales de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad. En virtud de lo expuesto, este Consejo General aprueba los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se aprueba la apertura de los trabajos y estudios necesarios para definir la demarcación territorial y densidad poblacional de los distritos electorales uninominales que integran el Estado de Colima, mismos que una vez que queden establecidos de manera definitiva, causarán todos los efectos legales a que haya lugar. Segundo, el Consejo General de este Instituto Electoral del Estado deberá observar en todo lo relativo a la realización de dichos estudios de decisión electoral los propósitos emitidos por las autoridades jurisdiccionales superiores competentes que vengan a dar solidez, efectividad, congruencia y transparencia a los trabajos realizados. Tercero, notifíquese el presente acuerdo a los consejos municipales electorales de este Instituto Electoral del Estado, así como a los partidos políticos acreditados ante el Consejo General con la finalidad de que surtan los efectos legales a que haya lugar. Cuarto, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Estado de Colima, así como en la página de internet de este Instituto Electoral. Es cuanto con respecto a la lectura del acuerdo número 11, ya mencionado, mismo que en este momento se pone a la consideración de los integrantes de este órgano de dirección por si hubiese alguna observación o comentario al respecto. En virtud de no haber ninguna observación en torno al proyecto de acuerdo número 11 ya referido, solicita a la consejera secretaria ejecutiva, la licenciada Carmen González Pimentel, tenga a bien someterlo a la aprobación de este pleno. Por instrucciones de la presidencia, señores consejeros y consejera electoral, solicito el sentido de su voto respecto de la aprobación del proyecto de acuerdo que acaba de ser sometido a su consideración, para lo cual les solicito los que estén por la afirmativa levanten su mano. Aprobado en sus términos por unanimidad, presidente. Muchas gracias, consejera secretaria ejecutiva. Para
el desahogo del noveno punto del orden del día, que consiste en la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el cual se determina la necesidad de constituir un comité técnico conformado por especialistas en materia geográfica electoral, en materia de geografía electoral y ciencias relacionadas con los trabajos multidisciplinarios que exigen una gestión electoral, se concede el uso de la voz a la licenciada Lorena Patricia Morán Gallardo, consejera electoral, a efecto de que dé lectura al proyecto de acuerdo correspondiente. Con su venia, señor presidente, compañeros consejeros, comisionados y todas las personas que hoy nos acompañan. Procedo a dar lectura al acuerdo por el que se determina la necesidad de constituir un comité técnico conformado por especialistas en materia de geografía electoral y ciencias relacionadas con los trabajos multidisciplinarios que exige una distritación electoral. Antecedentes. Único. En esta fecha, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, mediante acuerdo número 11, determinó procedente abrir los trabajos y estudios necesarios para definir la demarcación territorial y densidad poblacional de los distritos electorales uninominales del Estado de Colima. En virtud de lo antes expuesto, se formulan las siguientes consideraciones. Primera, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 86 bis, base tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con el numeral 97 del Código Electoral del Estado, el Instituto Electoral del Estado es un organismo público de carácter permanente dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autoridad de la materia profesional en su desempeño y autónomo e independiente en sus decisiones y funcionamiento. Asimismo, es el organismo público encargado primordialmente de la función estatal de organizar las elecciones locales en los periodos que para la renovación del titular del Poder Ejecutivo, de los miembros del Poder Legislativo e integrantes de los 10 ayuntamientos de la entidad establece la propia Constitución estatal, así como de encargarse de su desarrollo, vigilancia y calificación en su caso. Además, el Instituto Electoral del Estado agrupa para su desempeño en forma integral y directa las demás actividades que determine la ley, encontrándose entre ellas las relativas a la geografía electoral, así como las derivadas de las propias disposiciones emitidas tanto en el ámbito electoral como inclusive en materia de participación ciudadana. Segunda, que el artículo 114, fracción 23º del Código de la Materia, indica que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado tendrá, entre otras, la siguiente atribución: dictar todo tipo de acuerdos y previsiones para hacer efectivas las disposiciones de este Código. En virtud de la apertura de los trabajos y estudios en materia de distritación electoral aprobada previamente por este Consejo General, cabe señalar que dichos estudios, además, deberán ajustarse a los propósitos contenidos en las tesis relevante emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro Geografía Electoral, concepto y propósitos, que señala que la delimitación de cada uno de los distritos debe cumplir con 4 propósitos, que son los siguientes. Inciso A, se busca que cada voto emitido tenga el mismo valor por servir siempre para elegir un número similar de representantes. Inciso B, se pretende evitar que en la delimitación de los distritos prevalezcan motivos políticos que beneficien a un partido en especial. Inciso C, facilitar a los ciudadanos la emisión del sufragio de tal forma que les sea asequible el traslado al lugar donde habrán de sufragar y la autoridad no encuentre dificultades para recibir los expedientes de casilla y realizar los cómputos respectivos. Inciso D, la homogeneidad de la población, con lo cual se busca preservar en la medida de lo posible la división geográfica preestablecida de barrios, colonias, delegaciones, municipios y la integridad de comunidades rurales e indígenas. Tercera, asimismo, los estudios referidos deben realizarse por el rigor científico y metodológico adecuado, para asegurar que el resultado de los mismos se apega tanto a la realidad de nuestro Estado como a las disposiciones constitucionales y legados que garanticen la adecuada ponderación de las variables que se deben considerar para generar la nueva delimitación de los distritos electorales locales y su densidad poblacional. Para ello, se considera necesario contar con una instancia técnica que otorgue apoyo científico y metodológico a este Consejo General para el desarrollo de los referidos trabajos. Con lo anterior,
Con lo anterior, se puede garantizar el correcto desarrollo de los trabajos relativos a la construcción de la metodología a utilizar, el equilibrio de variables, la selección de la información demográfica, geográfica y estadística necesaria para la elaboración de los escenarios de modificación de los límites distritales y la conformación de la propuesta final que deberá ser aprobado por el Consejo General. Es oportuno señalar que el Código de la materia no contempla la existencia de una instancia de apoyo técnico y científico para el desarrollo de los trabajos del Instituto en materia de distritación. Sin embargo, como se ha acreditado en líneas anteriores, contar con dicha instancia de asesoría y apoyo resulta de gran importancia para el desarrollo oportuno de los referidos trabajos, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción 23ª del mencionado ordenamiento, este Consejo General determina resolver el mencionado caso no previsto, constituyendo en su oportunidad un comité técnico de vigencia transitoria que se integrará por personas que gocen de un amplio reconocimiento en las áreas de cartografía, geografía y estadística electoral y las ciencias exactas. Cuarta, en relación al comité técnico descrito en la consideración anterior y al determinarse su carácter transitorio, es preciso señalar que para su funcionamiento se instalará dentro de los 3 días hábiles siguientes a la aprobación de su integración por parte de este órgano superior de dirección y concluirá sus labores una vez que adquiera firmeza jurídica los trabajos de distritación correspondientes. El comité técnico se integrará por un coordinador general y 2 subcoordinadores, cargos que recaerán en profesionales con amplio reconocimiento en las áreas de cartografía, geografía, estadística electoral y matemáticas. Asimismo, funcionará a través de sesiones a las que deberá invitar a los integrantes de este órgano superior de dirección y tendrán, entre otras, las siguientes atribuciones: emitir opiniones técnicas y científicas respecto a los casos particulares que les sean planteados por el Consejo General, presentar para su aprobación por parte del Consejo General una propuesta metodológica para los trabajos de distritación en el Estado, dar seguimiento a los trabajos de campo y gabinete que se realicen con motivo de la conformación y aprobación del método, así como de la integración de los escenarios y la propuesta final de distritación. Auxiliar al Consejo General en el cumplimiento de sus atribuciones en materia de distritación. Auxiliarse de todas las unidades técnicas y administrativas del Instituto a través de la Secretaría Ejecutiva para el desempeño de sus funciones. Presentar al Consejo General su informe final de actividades. Auxiliar al Instituto, en su caso, en la elaboración de informes circunstanciales durante la fase impugnativa. Las demás que durante el transcurso de los trabajos les confiere el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Quinta, aunado a lo anterior, resulta importante citar la tesis relevante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro redistritación. Los trabajos deben resolverse entre 2 procesos electorales ordinarios, legislación del Estado de México, misma que señala la delimitación de la geografía electoral y su modificación. Implica la realización de diversas actividades con un alto grado de dificultad técnica que requieren estudios de carácter multidisciplinario, la existencia de una metodología, la planeación de un panorama de actividades, la asistencia del personal especializado, infraestructura adecuada, material, computadoras locales, información de censos poblacionales y de registro de ciudadanos y recursos económicos, y la muy importante participación cercana de los partidos políticos como diseñadores y observadores del proceso. En tal virtud, el Consejo General, por conducto de la Presidencia del Instituto Electoral del Estado, deberá llegarse de currículums de profesionistas que tengan las capacidades técnicas y la experiencia para que apoyen los trabajos técnicos, informativos, cartográficos, geográficos, estadísticos y de otra índole científica que sean necesarios para llevar a cabo los trabajos de distritación, pudiendo atender las propuestas que para tal caso le haga llegar el presidente de la Asociación de Presidentes y Presidentas de los institutos y consejos de las entidades federativas, APICEF, cuyo titular es el doctor Fernando A. Herrera Martínez, en razón de su relación con diversos institutos electorales del país, y que dichas propuestas curriculares tuviesen que ver con la materia de distritación electoral. En virtud de lo expuesto, este Consejo General aprueba los siguientes puntos de acuerdo. Primero, ante la necesidad de la especialización requerida para los trabajos de la distritación electoral,